Verso 1 al 5, dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 4, 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escucharla, y en esta hora pedimos que tú nos atiendas a cada uno como tú sabes hacerlo, conforme a tu voluntad, para que podamos ser una buena tierra en esta mañana y poder recibir esa palabra, y que también podamos llevar mucho fruto, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que podamos poner atención y que nada nos prive de esa gran bendición que tú tienes a través de esta santa palabra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Hay una lucha, hermanos, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes siempre. Y la Escritura siempre nos advierte. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha dado su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y que un día estemos con Él para siempre. Este mensaje, ¿verdad?, en la carta del apóstol Santiago es dirigida, ¿verdad?, a creyentes, a personas con el conocimiento y que habitaban, ¿verdad?, en la comunidad cristiana. Aunque habla, ¿verdad?, acerca del mundo, en esta mañana quisiera tocar brevemente acerca de tres enemigos que tenemos, ¿verdad?, como cristianos, que es el mundo, nuestra carne y el diablo. El Señor nos ha dado la armadura, toda la armadura de Dios, para que podamos resistir. Nos ha dado la palabra. Pero hoy brevemente quisiera tocar un poco, ¿verdad?, acerca de lo que es mundo, ¿verdad? En este capítulo 4 se nos habla, ¿verdad?, acerca de las guerras. ¿Por qué el descontento? ¿Por qué el descontrol? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué el hombre pide, busca, se afana tanto, hace tantas cosas con tal de lograr algo? ¿Por qué nunca está satisfecho? ¿Por qué siempre está buscando algo? ¿Por qué raramente el hombre está quieto en Dios, en paz? Aún siendo cristianos, batallamos en muchas áreas de nuestras vidas, en la vida cristiana. Y aquí Santiago, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo hace un recordatorio. Dice: codiciáis y no tienes. O sea, codicias y no tienes. Matáis, dice, y ardéis de envidia. Está hablando de la envidia, de los combates, de las luchas, de la insatisfacción. A veces de la insatisfacción como persona, como matrimonio, aún como iglesia. Y luego en el verso 4 dice: oh almas adúlteras, oh almas infieles. Dice: oh creyentes infieles. Es lo que está diciendo. Oh personas infieles, hermanos infieles. Es lo que quiere decir almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora quisiera aclarar un poquito, ¿verdad? Yo sé que algunos hermanos ya lo conocen, lo han estudiado, acerca de lo que es el mundo, ¿verdad? A veces, bueno, decimos, si debemos ser enemigos del mundo, pues la Biblia dice que Jesús ama al mundo. En otras escrituras, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por el mundo. Y como se nos dice aquí que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
La palabra mundo, ¿verdad? Tiene tres significados en la Biblia. El primero de ellos, ¿verdad? Habla de la creación, de lo que Dios creó en Génesis 1:1, del mundo. El Salmo 24 habla, ¿verdad? También de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y lo que en él lo habita. Ese es un mundo, o también que se le conoce como cosmos. Esa es la creación, la tierra, los árboles. Ese también en ocasiones la Biblia o los salmos especialmente hablan acerca del mundo. Pero también Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces también habla la palabra mundo cuando se refiere a las personas. Dios amó al mundo. El Señor Jesús, cuando oró en Juan capítulo 17, dijo: no te pido que los quites del mundo. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de uno de los enemigos, hermano, que muchas veces nos hacen sucumbir o detener o desacelerar la vida cristiana. Y muchas de las veces lo pasamos por alto, y algunos solamente escuchamos la palabra mundo, la palabra mundano. A veces escuchamos: no, este es del mundo, esto es mundano. O esta situación es del mundo, este lugar es mundano, esta persona es mundana. Y escuchamos mucho este término mundo. Pero es importante entenderlo, por qué, y una aclaración, ¿verdad?, que nos hace la palabra del Señor. Entonces, hay un mundo también que es el sistema caído. Un mundo en el cual, ¿verdad?, Satanás es el príncipe de este mundo. Mire, vamos a leer unos versículos en Efesios capítulo 2. Y verso 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ya no está hablando de la creación y ya no está hablando de las personas. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces está hablando acerca de un sistema pagano, mundano, que está en contra de Dios. Un sistema en el cual operan los hijos de desobediencia. O sea, es una área espiritual. Es un mundo espiritual que se revela contra la voluntad de Dios. Ya no estamos hablando de la creación, ya no estamos hablando de las personas, sino estamos hablando ya de una influencia satánica. Estamos hablando de una influencia satánica que se introduce para minimizar el poder de Dios y para que la gente no se dé cuenta que Dios envió a su Hijo para salvarnos del mundo. Entonces, voy a leer otro verso en Juan capítulo 12. Y luego, perdón, hermano, es primera de Juan. Es primera de Juan capítulo 5. Dice el verso 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, hay una contienda, ¿verdad?, del mundo espiritual caído, en el cual Satanás es el príncipe. Este mundo está lleno de tentaciones, está lleno, ¿verdad?, de manías de Satanás para seducir a los santos, para confundir a los santos. Recuérdese que este es uno de los enemigos que trabaja juntamente con nuestra carne. Nuestra carne son nuestros propios deseos, los que están aquí. Nosotros somos cristianos, el Señor nos perdonó,
pero seguimos lidiando con esta vieja naturaleza que se tiene que sacrificar en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo debe de vivir en mí para poder resistir, para poder vencer. Ahora, nuestra carne es tentada por este mundo. El mundo es el sistema gobernado por Satanás que hace pecar a la gente. Nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas, vemos también la diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Últimamente tuvimos un estudio muy largo acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vemos que hay una contienda entre el mundo y el reino de Dios, el reino de los cielos. Jesucristo siempre hablaba, decía: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Es importante, ¿verdad?, poder detectar cómo el mundo seduce, cómo el mundo trabaja, cómo el mundo, ¿verdad?, busca la ocasión para que nosotros, por nuestra naturaleza caída, le demos lugar, y cuando somos tentados, Satanás tome ahí esa ventaja y nos seduzcan. Ninguno de ellos tiene autoridad para vencernos, pero trabajan juntos. El mundo, podemos ver, ¿verdad?, la gente seducida por este sistema caído. Cómo vive, cómo se comporta, cómo habla, cuál es su vocabulario, a qué se dedica. Es un mundo que anhela la venida del anticristo. De hecho, ya está preparándose, ya está preparado todo para que el anticristo sea señor del mundo, para que Satanás se pueda mover. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás vino y lo tentó 3 veces, y lo tentó de esa manera. Si tú eres el Hijo de Dios, Jesús en un cuerpo humano, pero también siendo Dios, le pregunta y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Esa es la tentación más grande. Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después vemos, ¿verdad?, que lo lleva al pináculo del templo y también lo tienta de esa manera. Le ofrece los reinos para que él no fuera al sacrificio, para que él no se ofreciera. También le dice: si tú eres el Hijo de Dios, pues tírate, que Dios enviará a sus ángeles y no permitirá que te pase nada. Jesucristo usó la palabra ya escrita, para vencer al mundo, para vencer sus propios deseos. Aunque él no pecó, él no tenía esos deseos, pero el mismo Satanás vino cuando él tenía hambre. Quiso usar cuando él tenía hambre, quiso tentarlo cuando él tenía hambre. Pero Jesús le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué es que nos estancamos? ¿Por qué es que peleamos? ¿Por qué es que nos enojamos? ¿Por qué es que no podemos seguir adelante? ¿Por qué es que nos aburre la iglesia? ¿Por qué es que nos aburren las cosas de Dios? ¿Por qué es que no podemos predicar? ¿Por qué es que no nos podemos santificar? ¿Por qué es que todavía tenemos tanta atracción al mundo? La mayoría de cristianos, hermano, todavía batallan en muchas áreas que a escondidas peca, vive una vida doble. Acaricia el pecado, sabe que es el mundo. En estos días se celebra mucho el mes de febrero, ¿verdad?, acerca de la amistad. Y se hacen muchas cosas porque es un día, ¿verdad?, que la gente lo aparta y dice que del amor y la amistad. Gracias a Dios por Cristo, ¿verdad?, que son 365 días de amistad con Dios, de amistad los unos con los otros. Porque el amor, 1 Corintios capítulo 13 nos enseña cuál es el amor verdadero. Que no es solamente un día especial, ¿verdad? Son detalles hermosos, detalles bonitos, pero qué triste es ser regido por el mundo. El mundo como que les da un descanso ese día. Dicen: bueno, todos los otros días se han portado mal, hoy pórtense medio bien. Y tomen este día y amístense ese día. El comercio,
Todas esas cosas que seducen a la gente, mire, el color rojo despampanante, los vestuarios nudistas, hermanos. Todas esas sensualidades que operan en los hijos de desobediencia, que cautivan a los cristianos, que cautivan a las cristianas. La manera de hablar, la manera de vestirse, la manera a los lugares donde uno va, en qué se ocupa uno en las redes sociales, que uno mira. ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que está llenando la familia? Siempre hay una lucha entre el mundo caído, pagano, y entre el reino de Dios. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que solamente vamos de pasada, pero sentimos ese tirón hacia el mundo. El mundo nos busca, nos persigue, nos seduce, porque es un enemigo mortal, hermanos. Porque ese se puede meter en la mente. En la mente puede hacer un taller y elaborar, trabajar, preparar, hacer muchas cosas en la mente sin que nadie se dé cuenta, sin que la esposa se dé cuenta, sin que el esposo se dé cuenta, sin que los hermanos se den cuenta. Y ese mundo es malvado. Seduce sutilmente al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para que deje de orar, para que deje de leer la Biblia, para que deje de cuidarse, para que deje de santificarse, y lo empieza a llevar para que empiece a enamorarse del mundo, porque el mundo es un seductor. El mundo seduce a los siervos, sedujo, hermano, a Adán, sedujo a Eva, sedujo al rey David, sedujo a hombres de Dios poderosos, hermanos. Es el mismo método que Satanás sigue usando. Él no le entra a la gente nada más como diablo, como Satanás. Él deja que el mundo llegue y toque el corazón de las personas. La palabra amistad quiere decir una relación de mutua intimidad. Ahora, en Santiago, el Señor dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo, no sabes que la relación mutua, íntima, con las cosas que desagradan a Dios, te hacen enemigo de Dios? A veces nos enfrascamos y nos escondemos y decimos: pues es que vivimos en los Estados Unidos, vivimos de una manera diferente, ya pasó mucho tiempo, debemos de cambiar, debemos adherirnos al sistema nuevo. La palabra nunca ha pasado. No hay nada nuevo. Todo lo que fue, todo lo que es, ya ha sido. Entonces, en medio de nuestro diario vivir, en medio del trabajo, en medio de las conversaciones, en medio de los programas televisivos, en medio de todas nuestras acciones, allí está el mundo infiltrado, buscando seducir a la persona que pierda el tiempo, que hable de los demás, o sea, que se ocupe en otras cosas, que se distraiga. Por eso Jesús, cuando viene y empieza a predicar, dice: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y luego les dice a sus discípulos: vayan y prediquen el reino de Dios y sanen toda enfermedad y toda dolencia de la gente. Porque el mundo mata, pero el reino de Dios da vida. En la oración del Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Necesitamos ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nuestra conducta, nuestro corazón quiere irse al mundo. Quiere irse al mundo. El mundo tiene metas para destrucción de los cristianos, porque hay tanta escasez espiritual, tanta escasez, hermano. ¿Por qué? Porque le estamos dando parte de nuestra vida al mundo. ¿Por qué no podemos orar ni 5 minutos? ¿Por qué no podemos guardarnos para Dios? ¿Por qué no podemos dar testimonio? ¿Por qué en nuestro propio matrimonio hay tanto pleito entre los mismos hermanos, entre los trabajos? ¿Por qué hay tanta desavenencia en esas áreas de nuestra vida, si deberíamos ser los mejores en todas las áreas? Porque el mundo se ha empezado a infiltrar. Y cuando el mundo se mete, hermano, el mundo sabe bien
El pecado no es agrio. El pecado no es amargoso. Cuando se peca, hermano, se peca con gusto. ¿Usted cree que el que se está bebiendo su cerveza o el que está hablando saborea el chisme, saborea la lascivia, el adulterio? De momento se saborea todo eso, pero después dice que son como cascajos en la boca. Entonces Santiago les da una palabra de exhortación para que el pueblo se levante. No los está, hermano, condenando. Les está dando una palabra para que vivan, para que se cuiden, para que enseñen bien, para que si alguno se está descuidando se levante y cambie de opinión y se vuelva al reino de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que si te haces amigo del mundo eres enemigo de Dios? ¿Qué les ha pasado a los enemigos de Dios? Nunca se me olvida que el dios Dagón, que trajeron el arca del pacto, hermano, se la trajeron allí delante de él, a sus atrios, a su altar, como un trofeo. Y dice que al otro día, cuando fueron, aquel dios estaba sin cabeza hasta que quedó postrado delante del arca. Sus enemigos son como tamo que arrebata el viento. Sus enemigos de Dios son como nada, hermano, nada, como si nunca hubieran existido. Los enemigos de Dios para él no son nada. Entonces se nos dice: el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Nosotros estamos leyendo la Biblia no para hacernos enemigos de Dios, sino para amistarnos con Dios. Por Cristo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se pueda gloriar, sino que es un don de Dios en su misericordia. Una de las cosas en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6 y verso 25. Dice: no os afanéis, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos como cristianos, hermanos, estamos afanados en el vestido, en el que comeremos, en el que vestiremos, qué compraremos? En todas esas cosas, y no que sea malo, pues la Biblia dice en ese mismo capítulo, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las cosas que necesitan vendrán por añadidura. Pero el mundo nos castiga, nos cansa. Un cristiano cansado, ¿para qué sirve? Para dormir. Un cristiano cansado, ¿para qué sirve? No puede velar. Un cristiano preocupado, fatigado, ¿para qué sirve? Para descansar y dormir y quejarse. El mundo nos llena de trabajos, nos llena de tantas cosas, de tantas metas en esta tierra que nunca nos traerán felicidad. El mundo ofrece la fama, la presunción, el sentirse más grande que otros, el estar en lugares donde todos los admiren. Ese es el mundo en el cual luchamos. Muchas de las veces las personas no se dan cuenta qué lindas son y qué bonitas Dios las hizo, y el mundo los descompone. El mundo los pone como payasos o payasas, hermano, como la escoria del mundo,
cuando son hijos de un gran rey, príncipes, siervos, con los genes de Dios. Hablábamos en esta mañana que no necesitan copiar al mundo, pero tristemente todo eso nos llena, nos busca, nos invade, porque abrimos la puerta y después qué difícil es salir de ello. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Usted sabe por qué trae el mundo la aflicción? ¿Cómo se siente usted con las drogas? No me digo, no con las drogas de la marihuana, con las drogas, hermano, ¿verdad? Trae aflicción. ¿Por qué? Porque ese sistema así es. Muchas veces queremos cosas que no podemos conseguir. Dice Santiago, ¿verdad? Dice: es que ustedes piden para sus propios deleites. Ustedes no piden para buscar a Dios. Ustedes no le piden una casa a Dios para que servirle a Dios en esa casa. Ustedes no le piden un carro a Dios para que servir con ese carro a Dios. Ustedes piden cosas para sus propios malos deseos. Por eso nunca son prosperados, porque el mundo es cruel. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero el que vive en el reino de Dios dice: pero confía, porque yo ya lo vencí, al mundo lo vencí, vencí al mundo en la cruz del Calvario, gloria al nombre del Señor. Entonces ahora todo el que me recibe, el que tiene vida eterna, el que camina en mí, también puede vencer al mundo. En San Juan, cuando Jesús oró, dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, sino que se puedan guardar para ti en el medio del mundo. No nos podemos esconder, hermanos. No nos podemos meter en un hoyo. Es necesario ir y habitar donde la gente necesita oír y conocer de Cristo, pero sin practicar las cosas que el mundo practica. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 13, dice el verso 22 del 13: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y le hacen infructuosa. El afán de este siglo, el quedar bien con los demás, el vernos bien delante de las amistades, el satisfacer el qué dirá la gente, qué dirán mis amigos, qué dirán las jovencitas, qué dirán los jovencitos. Y se nos olvida pensar qué dirá Dios. Eso es algo que el mundo trae con la influencia. Es una influencia que arrastra. ¿Por qué batallamos tanto, hermano, en asistir a los cultos? ¿Por qué hay tantos cristianos, hermano, que nomás les duele una uña y ya no se levantan? Tantos cristianos, hermano, que no quieren oír la escuela dominical, la enseñanza. Parece que le están haciendo un favor a Dios y siguen ignorantes, pereciendo. Este pueblo perece. ¿Por qué? Tenía poquito conocimiento. Dice: le faltó el conocimiento de Dios. Cuando viene el problema no sabe uno qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay palabra, porque está lleno del mundo. Entonces el mundo es nuestro enemigo, no la creación, no la gente. El sistema caído, el sistema caído de cosas mundanas, que va en contra de la palabra, que va en contra de Dios. Mire, simplemente en esta mañana, no me conteste, ¿cuántos, hermano, batallamos para orar? Si ponemos celular contra oración, hermano, pero estaba viendo películas cristianas, o estaba viendo algo cristiano, nada se compara con estar en la presencia de Dios, ni en habitar, hermano,
¿verdad? Bajo las alas del Altísimo. ¿Por qué nos hemos descuidado tanto como familia, como esposos? Amamos otras cosas, pero poco amamos la palabra, y eso nos afecta a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Cuando empezamos a desatender las cosas de Dios, nuestra propia vida es la que sufre. Cuando oramos, ¿quién se beneficia? Yo, mi esposa, mis hijos y los que están a mi alrededor, y hasta donde trabajo se benefician. Cuando leo la Biblia, ¿quién se beneficia? Yo y los que están a mi alrededor. Cuando le doy al Señor, ¿quién se beneficia? Yo mismo y también los que están a mi alrededor. Cuando le creo a Dios en fe, doy testimonio, ¿quién se beneficia? Yo me beneficio y los que están a mi alrededor. Más sin embargo, el mundo nos está entreteniendo para que no hagamos lo que debemos hacer. No tiene que venir con una espada, no tiene que levantar un ejército que nos persiga. ¿Para qué nos va a perseguir? Solo nos entretiene. Solo nos entretiene. ¿Por qué? Porque sabe que si perdemos el tiempo, no vamos a orar. Y el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Verdad? Es que el que no ayuna, el diablo también se lo desayuna. De eso no nos gusta hablar, no nos gusta platicar de eso. Nos gusta hablar del fútbol, y nos gusta hablar del trabajo, nos gusta hablar del carro, nos gusta hablar de todas esas cosas, y son importantes. Todo es importante, pero se ocupa más tiempo que el reino de Dios. El Señor vino con autoridad y sujetó a todos los demonios y trajo gran bendición, lo que ninguno de aquella gente podía haber movido nada, hermanos. Por más de 400 años no había habido palabra, pero cuando viene Jesús y empieza su ministerio, los demonios se dieron cuenta que Él no hablaba como los escribas y los fariseos, sino que Él hablaba con autoridad, diciendo: el reino de Dios ya está entre ustedes. Si el mundo se levanta así, el mundo tiene mucha fuerza así, porque lo apoya nuestra carne y Satanás. Pero el reino de Dios ha venido para que disfrutemos el reino desde que estamos en la tierra, para que anhelemos el cielo. Por eso dice: venga a nosotros tu reino. Y cuando viene un reino, ¿qué hace? Él domina. Hay dos reinos: el reino de Dios y el mundo. Por eso, volviendo a Santiago, dice: cualquiera pues, fíjese bien, aquí lo que dice esta escritura, dice: cualquiera pues que quiera ser amigo, no dice que sea. Ay, 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 aquí se puso un poco más difícil. Dijo: aquel que quiera ser amigo del mundo. Quiere decir que ni siquiera tiene uno que llegar a hacer las cosas, sino que cuando uno las desea en su corazón, ahí ya se hizo amigo del mundo. Ahora, ¿cuántos amigos de Dios sabemos aquí? Por Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cómo hacerle para soltarnos de esa amistad? Hay algunas gentes que dicen: no, es que no le puedo decir que no, tantos años juntos, ya no le puedo decir que ya no sea mi amigo. Porque los amigos andan de la mano, los amigos comen juntos, caminan juntos, pasan mucho tiempo juntos, ven lo mismo juntos, porque son amigos, porque están de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? ¿Verdad que no? Mire, si por ahí cuando los matrimonios se enojan, hermano, hasta se duerme uno en un lado y otro en otro. Nunca se
nunca se duerma separado, hermano. Aunque lo echen para afuera, súbase a la cama y no se baje de allí. Usted es de allí. Y hermana que le diga, no, no váyase para allá, quédese allí. No se ponga el sol sobre su enojo. Aquel que se va a dormir separado, hermano, el diablo se mete en medio. Un diablo y una diabla. Y de ahí viene lo demás. Dice, no deis lugar al diablo, porque eso comienza en nuestra propia naturaleza pecaminosa de los deseos del mundo. Y luego Satanás se le da un poquito de lugar y dice, ya los agarré. Dice, ahora sí, abrazaste el mundo, tus viejas pasiones se activaron otra vez y yo puedo hacer lo que quiera con tu vida. Así es como está diseñado por él. Pero a nosotros se nos dio la armadura de Dios. Dice, por eso dice, pónganse toda la armadura. Ahora, no necesariamente tenemos que ya estar practicando el pecado, hermanos, haciéndolo. Dice, todo aquel que quiera ser amigo del mundo. Mire, cuánta gente dice, yo quisiera ser como ese futbolista, yo quisiera ser como este, yo quisiera andar allá, pero somos cristianos, no, ni modo. ¿Sí? Nunca había eso. No, pues que nosotros somos cristianos, hermano, no podemos. A mí, yo quisiera, pero no podemos, somos cristianos. Qué tristeza, ¿verdad? Somos cristianos. ¿Usted cree que se va a ir al cielo? ¿Para qué sirve allá, hermano? ¿Se va a querer venir? El que habita en el reino de Dios anhela el cielo. Piensa como allá, empieza a ahorrar allá. Y sabe que solamente va de pasada. Cualquiera pues que quiera ser amigo. Se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo dejar de ser amigo de alguien que hasta parece que nos presiona? Mire, es más, cuando está haciendo algo o tiene una amistad y la quiere dejar, ahí le llega. Yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo como Salvador y empecé a ir a la iglesia, mis amigos venían o me mandaban lo que a mí me gustaba, porque el diablo está dispuesto a pagar con tal de que la gente no escape de sus garras. Y al cabo del rato lo pagas para atrás. Entonces es importante, ¿verdad?, divorciarnos del mundo. No se puede divorciar de su esposo ni de su esposa, pero sí del mundo, y quedarnos siempre con Cristo. Ahí en Santiago, en el capítulo 2, y verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo Dios a Abraham? Dice, y se cumplió la escritura. ¿Cuál escritura que se cumplió? También está en Isaías. Y me parece que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, pero después la lee. Dios le cumplió su palabra. Dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Y muchas veces eso significa dejar cosas que a uno le agradan, cosas que a este cuerpo le gustan. Yo no le voy a decir que deje, que no deje, porque tiene la palabra. ¿El reino de Dios o el reino de este mundo? El reino de este mundo está caído, está vencido. Dice que Jesús lo venció, y de ahí también la muerte. Recuerdo un día que mi hermana estaba ministrando a un joven allá en Guanajuato de la Santa Muerte. Allá hay una religión muy fuerte, la Santa Muerte, y estaba hablando
Y el muchacho le estaba diciendo, le estaba hablando de la Santa Muerte, que era buena y que todo lo que le había hecho. Y yo pasando por ahí, y que le dijo, mi hermana, le dijo, mira, pero ¿sabes qué pasó a la muerte? No te han dicho la verdad, porque Jesús del que yo te estoy hablando, la venció. Entonces tú le estás sirviendo a alguien que ya lo vencieron. O sea, esta muerte que tú traes ya la venció Cristo, el que anda en mi corazón. Entonces, hermanos, uno debe tomar una decisión: a quién vamos a servir, a quién vamos a copiar. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito. Qué duro, ¿verdad? Pero es un blanco a seguir. No nos debemos conformar con menos. Se cumplió la escritura. Abraham, porque era amigo de Dios, pasó por muchas cosas. Sí entró al desierto, pero le dijo, mira Abraham, aunque tú no tienes hijo, pero como tú eres mi amigo, hermano, si tú eres amigo de Dios, ¿qué te podrá faltar? ¿Sí? Señor, estoy pasando por una calamidad, por una enfermedad, pero como eres amigo de Dios, se cumplió la escritura. Yo creo que Abraham casi reaccionó igual así como usted reacciona en esta mañana, ¿verdad? Aunque era un anciano, y el Espíritu Santo, hermano, a mí me gusta mucho ese versículo, porque dice que ya era uno casi muerto. O sea, cómo el Espíritu Santo también tiene sentido, ¿verdad? No es aburrido, porque dijo, mira, Abraham ya casi estaba muerto, y Dios lo levantó, le dio un hijo, y le cumplió la palabra, le cumplió la escritura. ¿Por qué? Porque es su amigo. Pero él dejó su tierra, dejó su parentela, dejó sus amiguitos, dejó sus amiguitas, dejó sus influencitas, dejó sus ídolos que no dejaban adorar a Dios. Miren, nosotros ya no tenemos que, bueno, sí, yo creo que en estos días vamos a cambiar un ayuno. En vez de ayunar de comida, vamos a ayunar de dejar el teléfono una semana. Solo llamadas importantes. Imagínense. No, me voy a ir de la iglesia, hermano, porque ahí predican herejías. Eso no es de Dios. Y el tiempo que dedicamos, como dijo Zaqueo, y todo lo que he robado, te lo voy a devolver 4 veces. Que dijéramos, Señor, el tiempo que dedico en ese celular, aún viendo cosas sanas y según yo, te lo voy a devolver 4 veces. A algunos no les va a alcanzar el día. ¿Qué pasaría? La escritura no está por estar. Por eso dice, ¿o qué pensáis? ¿Que la escritura dice en vano? O sea, ¿será que está escrito en vano? A Santiago se le ocurrió, esto es verdadero, y se cumple en nuestras vidas. Se cumple en nuestras vidas. El reino de Dios. Voy a leer solamente unos versos más en Lucas, perdón, en el 12. Ya casi terminamos. Miren lo que dice el verso 32. Para aquellos que dicen, hermano, pues la verdad que a veces no es fácil, estamos en la lucha. Dice el verso 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? ¿Sí se fija que a veces parece que usted es el único loco? ¿Sí? Parece que es el único loco, el único que está demente. Aún los otros cristianos que usted los mira ya más sofisticados, más acá, dicen, no es para tanto, mucho ruido. Y el Señor les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Quizá en esta tierra no tengamos muchas otras cosas,
¿Cuántos hombres de Dios han sacrificado tantas cosas, hermano, por el reino de los cielos? Ahí mismo en el 10, Lucas 10. Dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando el Señor nos manda. Mateo 5. Verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que de ellos es el mundo. Bienaventurados los que van a la iglesia los domingos arrastrándose, de ellos es el mundo. Pero bienaventurados los que padecen por predicar el evangelio, los que padecen por guardarse para Dios, los que padecen, hermano, amén, por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa que su corazón es íntegro delante de Dios. Ahí en el 4. Este es el mismo evangelio. Verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta mañana hay un llamado especial a nuestras vidas. Recuérdese bien, son 3 enemigos. Se nos ha enseñado mucho acerca de las obras de la carne, del fruto del Espíritu, cómo opera Satanás cuando le damos lugar a nuestros propios deseos, que se le llama la carne. Pues el enemigo más peligroso de todos es la carne. Pero la carne es seducida por el mundo caído. Y luego Satanás tiene acceso por causa que nosotros le podemos decir sí o no. Y es allí donde viene el fracaso. Es allí donde él se ensaña y donde se cumple esa escritura que él vino a robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia a través de su reinado en nosotros. Es un continuo pastoreo de Cristo en nuestras vidas. Mira, esta mañana solamente un breve recordatorio y nos hace mucho bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos que desligarnos de cosas mundanas, hermanos? De palabras mundanas, ociosas, de pensamientos ociosos, mundanos, de cosas que hemos visto que no son gratas, lugares que han pisado nuestros pies que no son gratos, compañerismos que hemos tenido que en vez de predicarles el evangelio nos hemos hecho a su lado. Y todo eso nos constituye enemigos de Dios. No me mire así, yo no conozco su vida. Le estoy predicando porque eso dice la Biblia y es necesario predicar estos sermones en estos días. Es necesario. ¿Sabe una cosa? Porque el mundo conduce a la muerte también espiritual. Y después, ya cuando una persona está bien atada en el mundo, de ahí viene la apostasía. No quieren que tú le expliques y le digas, siempre tiene razón. Y ya no tiene fuerzas, porque le dio lugar al mundo, en sus propios deseos pecaminosos, abrió su corazón y luego el diablo lo agarró.
Y es allí donde se necesita clamar a Dios. Solamente liberándose y aceptando, Dios puede obrar. En esta mañana vamos a ponernos de pie y hacer una oración.